Bueno, buenas tardes. ¿Estamos, Analía? Bueno, ahí estamos. Vamos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Aquí estamos. Les damos las bienvenidas y sos el maestro de ceremonias, Mariano, así que gracias a todos. O sea, me obligaste a Ok. saludar, aquí estamos, bienvenidos. Gracias, Sí, Felipe. bueno, corresponde, Gracias por corresponde. el honor de acompañarnos. José María, bienvenido. Y bueno, ya este es la segunda actividad de nuestro ciclo, así que bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos y los queremos escuchar a ustedes. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a Cambras por permitirnos organizar junto con ellos este espacio con Marea Venture Partners, la consultora con la que estamos trabajando desde el principio de año. Con un tema súper interesante que tiene que ver con la transformación y el desarrollo de cadenas de valor. Tuvimos un panel más que interesante hace unos días para hablar de un sector o vertical específico donde se dan estos procesos de transformación y desarrollo, como es el de marketplaces, con Mercado Libre y 13 empresas, startup tecnológicos o scale-up que están trabajando en su ecosistema en Argentina y en Brasil. Y hoy vamos a tener un panel de lujo con José María Lionca, que nos va a hablar desde la perspectiva argentina de cómo hacer negocios en Argentina y Brasil, una mirada de negocios, pero con mucho énfasis en lo legal y en lo impositivo. Y después con el amigo Felipe Matos, emprendedor brasilero desde muy joven, que nos va a contar además por todo lo que pasó, ya lo vamos a ir entrevistando, con la mirada desde Brasil. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a arrancar. Voy a hacer una breve introducción y después vamos a pasar a los panelistas de lujo. La introducción tiene que ver con repasar un poquito algunos conceptos que conversamos la vez pasada y tiene que ver con el porqué del foco con este término que para algunos puede parecer un poco viejo o ya trillado, que es el de cadena de valor. A nosotros nos gusta mucho porque nos parece que ordena, que habla de una posible relación muy virtuosa entre las corporaciones y los startups o los scale-ups, porque también ayuda a ordenar mismo la innovación, que es parte de lo que vamos a ver hoy y que estamos viendo en este ciclo, porque entender la cadena de valor en donde uno está y los cruces con otras cadenas de valor también permite detectar oportunidades y porque es un concepto, por supuesto, muy relacionado con el de ecosistema, que es algo, un concepto que quizás los que estamos más en lo, pero a nosotros nos gusta el de cadena de valor, sobre todo si se entiende más allá del chiste que sea una cadena de valor y no una cadena a secas. Pero creemos que ha tomado impulso ese concepto en el último tiempo, sobre todo con procesos que se han acelerado, que ya venían sucediendo a partir de la pandemia, de transformación especialmente digital. Y allí vemos dos o tres fenómenos a donde le estamos poniendo desde la consultora, pero que vemos que son oportunidades para todos en Argentina y en Brasil por las similitudes, que tienen que ver con dos o tres conceptos que les voy a compartir y que después ya pasaremos al panel. El primero de todos tiene que ver con una suerte de revalorización o resignificación de los intermediarios. Cuando hace 20 años comenzaba el comercio electrónico, la aspiración o el claim, como le dicen algunos, tenía que ver en muchos casos con matar a los intermediarios o eliminar a los intermediarios, acortar las cadenas,
y lograr una relación directa del B al C, ¿no? Del productor al consumidor, de lo que sea, sin intermediarios. Y 20 años después lo que vemos es que en muchos casos lo que se ha logrado es una relación directa, pero que se le sigue llegando al consumidor a través de una cadena de intermediarios que se va transformando y que cobra valor en la medida en que agreguen valor. Esto está sucediendo, por ejemplo, y sin lugar a dudas, en la cadena agroalimentaria, donde vemos un montón de intermediarios que se están transformando para agregar valor y que se generan nuevas oportunidades. Ese famoso B2B2C, o sea, toda esa cadena de intermediarios, tiene mucho movimiento a partir de la transformación digital y empiezan a desarrollarse oportunidades en el campo de la logística, del financiamiento, del catalogado, del fulfillment, etcétera, etcétera, que bien entendido puede darle un nuevo rol a ese intermediario sin eliminarlo. Por supuesto que esto sí genera cadenas de valor menos friccionadas, con menos costo, más eficientes, más transparentes, pero no por eso se elimina toda la cadena de intermediarios, por lo menos en varios casos, algo que quizás sea más contraintuitivo de lo que parecía que iba a suceder. Lo mismo con la territorialidad, ¿no? No hace mucho tiempo atrás se pensaba que toda la territorialidad, el hecho de tener un espacio físico, etcétera, había perdido sentido, y hoy para muchas cadenas de valor vemos cómo en realidad han recobrado valor esos espacios físicos de cercanía, y que en muchos casos ese es el lugar donde se dan cruces de otras cadenas de valor. Y eso lleva al tercer tema, que tiene que ver con, vemos negocios y oportunidades en, en una combinación virtuosa entre el offline y el online. Algo que quizás parecía como que iba a dirigirse todo hacia el offline, vemos ciertas tendencias en donde hay esta revalorización también del offline, pero sobre todo en aquellas cadenas que se están transformando, ver cómo puede haber una sana convivencia entre offline y online, donde agregando capas digitales a experiencias offline, cobran más valor. Por lo tanto, no es offline uno u el otro, sino que pueden convivir. Incluso todavía los números del e-commerce, si bien han crecido muchísimo, hay muchísimo margen para el offline. Entonces hay toda una serie de emprendimientos y oportunidades en agregarle capas digitales a negocios que van a seguir siendo de alguna manera territoriales y offline. Esto lo estamos viendo, por supuesto, en las cadenas agroalimentarias, lo vemos en el campo de la salud, lo vemos en el sector financiero, en los seguros, etcétera, etcétera. O sea que, de nuevo, allí hay oportunidades para trabajar en ambos países. Y lo último tiene que ver con un cambio profundo que de alguna manera estamos viendo en estas cadenas, y tiene que ver con lo siguiente. En general, la mayoría, o en muchos campos, la relación era de B2C, ¿no? Del productor al consumidor, de lo que sea. Y en general todos estos proyectos se encaraban desde la oferta, es decir, alguien producía algo y buscaba cómo llegarle, medio a los empujones, a veces a ciegas, al consumidor, en una estrategia de push, se podría decir. Hoy en muchas cadenas vemos cómo, al haberse digitalizado la demanda, y cada vez más en agroalimentos, pero en muchas otras también, se da vuelta la cadena y hay tanto conocimiento de esa demanda, donde uno conoce tanto y cada vez más del consumidor, que casi son cadenas de C2B más que de B2C. Entonces ahí vemos fenómenos interesantes porque la estrategia pasa a ser de pull más que de push. Y eso permite, de nuevo, casi que el diseño de productos con mucho más eficiencia y conocimiento. Entonces, estos fenómenos somos los que estamos percibiendo
tanto en Argentina como en Brasil y en otros países de la región, que se han acelerado en las distintas cadenas de valor, y creemos que abre un campo de juego enorme para startups o empresas que estén atacando esas temáticas, y hacerlo de manera regional, porque vemos como, salvo en algunos casos, en general las problemáticas y las oportunidades se repiten. Por eso nos parece importantísimo poner sobre la mesa, no es el único enfoque, pero sí poner este approach a las oportunidades para los emprendedores de ambos lados. Por supuesto, con un tema que ahora vamos a conversar, pero que tiene que ver cómo las corporaciones van entendiendo cada vez más este fenómeno, lo van percibiendo y por lo tanto empiezan a tener una mirada más 2.0 de las cadenas de valor, empezando distintos programas de innovación abierta, que en algún caso puede involucrar hasta inversión de alguna manera, pero en muchos otros no tanto inversión, pero sí abrirse a trabajar con proveedores o clientes que sean más startups, y es sobre un campo de desarrollo gigante al abrir la agenda para trabajar con los ecosistemas de innovación. De nuevo, una gran oportunidad para emprendedores. Ahora bien, este fenómeno que acabamos de compartirles, en el caso de Brasil pareciera ser como súper importante. La charla pasada terminamos con Pedro Arndt de Mercado Libre diciendo, señores, cualquier emprendedor que esté trabajando estas temáticas, Brasil es casi obligatorio, pensando desde cualquier punto de vista, tamaño de mercado, inversores, relevancia global, es obligatorio. El tema es cómo, el tema es cuándo, el tema es con quién, los no, todas esas cuestiones son las que justamente vamos a conversar hoy con José María y con Felipe, con estas dos perspectivas, de un argentino que hace muchos años hace negocios en Brasil, y de un brasilero que tiene muchísima experiencia emprendiendo. Así que eso es un poco lo que yo quería compartirles, súper breve, porque en realidad lo que más nos interesa es escucharlos a José y a Felipe. Le voy a ir haciendo preguntas yo, y por supuesto estamos abiertos a todos aquellos que quieran hacer preguntas. Las vamos a ir viendo y compartiendo. Así que desde cuando quieran las pueden ir haciendo, escribiendo, y de a poquito las vamos echando. Así que bienvenidos. Y ya pasamos a escuchar primero a José María. Bueno, José, lo primero que te quería preguntar es que te presentes, que nos cuentes un poco quién sos, qué haces, desde hace cuánto, para después dar pie a otras preguntas. Bueno, soy José Arionca, abogado. Trataré de ser lo menos abogado posible de esta charla. Y bueno, soy además miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentino-Brasileña, y hace ya más de 15 años que de una manera u otra estoy vinculado con las relaciones bilaterales Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, trabajando por más de 12 años en partnership con una firma de abogados en Brasil. Bueno, luego ahora, por una cuestión digamos, de coyuntura, he modificado un poco nuestro modelo de servicios allí en Brasil. Y básicamente lo que queremos tratar de compartir en estos minutos es comentar algunas experiencias, algunos, digamos, al dar algunos tips. Obviamente, digamos, estamos limitados con el tiempo, con lo cual la idea es seguramente, digamos, tengan más preguntas que respuestas que les pueda dar, pero tratar de ir cubriéndola a lo largo de la charla e ir interactuando un poco aquí con Mariano. Así que vamos adelante, Mariano. Buenísimo. Bueno, ahora le pido a Felipe que se presente y después ya vamos a ir pimponeando un poco algunas preguntas. Bueno, Felipe, nada, creo que estaría bueno que cuentes un poquito también desde cuándo haces, porque has sido emprendedor, mentor, inversor, funcionario, un poco de todo, ¿no? Así que aviso por las dudas, Felipe va a contestar en inglés.
Vale. Bueno, muchas gracias, Mariano, un placer. Y yo hablo un poco de español, pero un poco más cómodo para contestar en inglés. Entonces, ahora switching to English. Mm. Thanks, first of all, for the invitation and for this opportunity to talk to all of you. So my name is Felipe Matos. I've been working with technology and entrepreneurship in Brazil for the past 23 years or so. I started really young in this business. I started coding when I was 12, then created the first company when I was 16. It was actually the first mobile application in Latin America back in 1999. And since then, I've been involved in several initiatives with the startup ecosystem as a founder myself, but also and most especially as someone who was supporting the entrepreneurship ecosystem. So I started one of the first startup accelerators in Brazil, Startup Farm. I was also part of the founding team of one of the largest seed funds in the country, Fundo Criatec, that later on became a venture capital firm that I co-founded and managed some funds for some VC funds here. I was also part of the government as the director of operations of the Startup Brazil program, Startup Brazil, which was one of the first initiatives to support tech startups in a national level in partnership with startup accelerators all over the country. Nowadays, I'm basically involved in one hand with Dynamo, which is a policy advocacy group, and we're trying to push for improvements in the legislation for startups and tech entrepreneurship in Brazil. And on the other hand, I work at 10K, which is a consulting firm that helps corporations, governments, startups to do this relationship and fundraising, ecosystem management, soft landing in Brazil for especially for foreign startups, which are trying to understand the market, and that has everything to do with our talk today. So, yeah, looking forward to it. Muchas gracias, Felipe. Bueno, antes de preguntarles por el cómo ir a Brasil, me gustaría poner un poquito de contexto, si puede ser. Entonces, te pregunto, Josema, y después a Felipe, que conversemos un poquito sobre Brasil hoy. ¿Por qué Brasil? ¿Cómo es la actualidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué debería ser casi obligatorio para un emprendedor ir a Brasil? Yo siempre le digo a mis clientes argentinos, ustedes no saben, o sea, el valor que tenemos a solo 1 hora y media de vuelo de avión, a 600 kilómetros en algunos casos de tener, es un mercado de 190 millones de habitantes, 8 países en uno, diferentes culturas, diferentes posibilidades de desarrollar negocios. Cualquier país europeo estaría saltando en una pata si tuviera al otro lado de la vuelta de la esquina la posibilidad de acceder a un mercado como Brasil. Dicho esto, son muchas realidades en una sola y es definitivamente un mercado al que no hay que ir, a ningún mercado en general, pero el brasileño muy en particular y de una manera atropellada. ¿Sí? O sea, creo que hay que ir definitivamente con un plan, hay que tratar de entender y conocer, digamos, como siempre decimos, no ir con los anteojos de la República Argentina a querer entender el Brasil. Digamos, hay desde el punto de vista del tamaño y volumen de mercado, las diferencias que hay sectoriales, creo que Felipe luego nos puede contar por su propia, habiendo nacido, como nos contaba, en Belo Horizonte, estando en el sur, estando en el nordeste, puede contar estas diferentes realidades con mayor detalle, y es un mercado que por eso hay que definir por dónde atacarlo, cómo entrar, sí, entender, por un lado. En segundo lugar, es muy importante, dado una primera cuestión que tiene que ver con
la complejidad del régimen tributario en Brasil, es muy importante que quien vaya al Brasil y desee comenzar un negocio tenga en consideración que tiene que hacer una planificación fiscal de su negocio, de cómo va a funcionar, de qué manera se va a hacer. Es muy importante, tal vez podemos tener una diferencia por solo cruzar la calle, de tener el pagar el doble de impuesto en el caso de servicios, empresas de tecnología, que es el impuesto del ISS, que puede incidir, solamente cruzando la calle podemos estar perdiendo toda nuestra, o ganando parte de la rentabilidad de nuestro negocio por este tema. Los regímenes, o sea, en el punto fiscal es muy difícil trazar un paralelo, y además no seguir necesariamente los modelos de bueno, mi colega, la competencia, lo está haciendo de esta manera, lo está haciendo de otra, porque puede que esa planificación o digamos, esa vuelta o ese jeito que tengan, como dicen en Brasil, para evitar pagar un impuesto, luego determine que eso pueda generar una contingencia importante. Por eso, definitivamente, mirar la cuestión impositiva como una cuestión fundamental, entender, luego buscar asesorarse con contadores, con abogados, digamos, con empresas en general que ayudan a abrir los mercados, que estén acostumbrados a trabajar con inversores extranjeros, porque si bien no tiene una gran complejidad la inversión extranjera, de hecho es más simple la resolución de una inversión o la ejecución de una inversión en Brasil que en Argentina hoy día. Claramente hoy una compañía del tipo de sociedad limitada, que es el tipo que digamos, más divulgado, el que se utiliza más, vos la podés abrir en unos pocos días. No hay una gran complejidad, digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver también con la facilitación entre Argentina y Brasil a nivel del Mercosur, en materia de residencia, que es muy importante. Entonces, tener en cuenta esto también, porque si uno va sin evaluar esto, puede estar generando costos, digamos, también que, digamos, los costos pueden variar por estado, pero básicamente el costo de apertura del startup de una compañía es un costo importante, es un costo relevante, ¿sí? Que si no vas planificado, si vas medio a las apuradas, y abrir, o sea, no necesariamente ir y comenzar, como más de una vez hablamos, es obligatorio abrir una compañía, es obligatorio, digamos, hay que entender un poco primero y no poner el carro delante del caballo, ¿sí? Y el tercer tipo es viajar, conocer, pasar tiempo. Cuanto más tiempo uno esté, más tiempo va a entender, más tiempo va a entender al mercado al cual quiere atacar, más tiempo va a entender a su competencia, más tiempo va a entender respecto al ecosistema. Entonces, no se puede hacer por email, digamos, no es abrir una compañía electrónicamente y operar desde aquí, remotamente. Eso van a gastar tiempo, dinero, y definitivamente no. Y el cuarto, hay una media docena o varias media docenas, tiene que ver con intentar poder tener un partner estratégico para la llegada al Brasil. No necesariamente no hay ninguna exigencia regulatoria para este sentido, ¿sí? Salvo alguna limitación que tiene que ver con que el administrador de la sociedad o el representante del inversor extranjero deba ser residente argentino, pero esto se resuelve con el tema de la residencia. Pero sí, una manera de entender muy importante, digamos, una diagonal muy interesante es, digamos, poder contar con un partner local que conozca el mercado y que te empiece a hacer la traducción pura y dura, no del portugués al español, sino de la forma de hacer negocio de uno y otro país, que es definitivamente diferente, en el sentido, tal vez no lo percibís inmediatamente, ¿sí? Pero a lo largo que estás y empezás a comprender y cómo son las vueltas, porque por una simple y sencilla razón, por una situación de mercado, dimensión de mercado. Digamos, nosotros, salvo que vayamos con un producto que sea absolutamente innovador, requerido, que pueda romperla, como dicen los chicos, lo más probable es que seamos uno más. Que seamos uno más en la lista, que seamos uno más y nos llevemos tal vez esa falta de impresión a veces de no conocer cómo funciona la propia idiosincrasia, y decir, bueno,
aquí ya tengo el deal cerrado. El argentino ansioso de más quiere ir en 24 horas, quiere cerrar todo, o sea, quiere pagar una noche menos de hotel y entonces va, viene y quiere hacer todo rápido, y acaba finalmente llevándose una frustración porque se va, vuelve y dice, bueno, acá tengo el deal cerrado y demás, y cuando vuelve, bueno, sí, eras vos, ¿te acordás? Sí, bueno, lo vemos. Sí, las cosas no tienen a veces la dinámica, digamos, que por ahí tienen en otras jurisdicciones, que son por el sí o por no. Al menos estos son algunos de los primeros comentarios preliminares que te quiero dejar. Buenísimo, José. Después me gustaría hacer doble clic sobre algunos para que vayas pensando, pero por ejemplo, el tema impositivo, o sea, cuáles son Bien. los impuestos básicos que uno debería conocer y los niveles de impuestos, lo básico de la estructura legal, y después sí, un tema que le voy a preguntar a los dos es sobre el tema cultural que acabas de mencionar, si es cierto o no es cierto. Pero primero me gustaría, y sobre todo porque lo hemos charlado varias veces con Felipe, que nos cuentes un poco qué está pasando en Brasil en el mundo startup. Este año metieron 10 unicornios, digamos, ¿cómo está el mercado tecnológico, emprendedor, o de transformación digital? Esto que te decía, si es así o no es así, como charlábamos antes. Vale, back to English. Sí, I would say, so the Brazilian ecosystem has been growing a lot in the past years, and I think that we have hit an inflection point where the growth is getting higher and higher. So if you look at it, it's that famous J curve with exponential growth. At least if you look at by almost every measure, in terms of number of startups, we've have reaching more than 15,000 tech startups in Brazil, and probably more at this point. And in terms of capital, we're hitting records over records of capital being raised and invested in venture capital specifically for startups. I think that the month of August alone, we had more venture capital invested in startups than the full year of 2018, and combined more than the last year, like 2019, even with like pandemics and crises and everything. And what I see is that this acceleration is getting even higher. There are lots of macroeconomic factors that are happening. One is that our internal interest rate is in a historical low, which means that if you are an investor and you would be used to have good returns at low risk investments, that's not the reality anymore. So there's this influx of capital that are willing to take higher risks to get better returns, and the pandemic itself is accelerating demands for digital. So this is like pushing the technology-based businesses as well, and the exchange rate, like the currency rate for the Brazilian real compared to dollars, so is making our companies are cheap investments for foreign investors at this point. So there's this influx of external capital willing to take advantage of this momentum. So we've never seen that much of capital available. We're hitting probably something between around $5 billion this year, 2020, of venture capital investment in Brazil. There are gaps here and there. This capital is not like evenly available. So if you look at the angel investment growth, it has been growing time over time, but in a very linear rate. It's growing much slower than the combined amount of capital and the number of startups as well. So there's a gap there. We need to improve lots of regulations and incentives to have a better ecosystem for angel investments. But
in general, the whole ecosystem is growing a lot. We're reaching around 12 to 14 unicorns, maybe more. There are some that just don't declare themselves unicorn, but they're there. And this is pretty new. Like we had our first unicorn back in 2018. That was 2 years ago. So from 0 to nearly 15 unicorns in 2 years it's a very remarkable moment. And unicorns don't like just appear from nothing. They are part of a process of creation. So those unicorns are a result of investments and growth of the past 5 to 7 years. So if I want to understand what are the next unicorns to come, I have to look 7 years back and see how was that moment of the ecosystem to know what to expect. And if I look back, the ecosystem 7 years ago was probably 10 times smaller than it is today by almost all measures. So looking forward, I think that we're just starting. I mean, the growth is yet to come. Wow. In that sense. Ok. Bueno, ahí me quedé con algo que decía José María, que ahora te voy a preguntar por el tema impositivo. O sea, si un emprendedor quisiera ir a Brasil, por supuesto que debiera tener en cuenta el tema impositivo y contable. Ahora, ¿es lo primero que tiene que analizar o hay pasos previos, análisis de mercado, el famoso socio brasilero, ver a dónde ir en Brasil, porque Brasil son 8 países, como vos acabas de decir? ¿Todos esos son pasos previos o cuándo hay que analizar las cuestiones legales impositivas? Les pregunto a los dos, primero José y después a Felipe. Yo creo, ahí voy con la respuesta. Me quedó algo importante y que lo remarcó así un poco al pasar Felipe recién, digamos, el cambio de la bruta devaluación, no bruta, perdón el término, la importante devaluación que hubo del real en Brasil a 5 y poco, creo que está ahora, y no hubo un solo brasileño, vamos a hacer contexto local, ¿no? Para comparar, y no hubo un solo brasileño que salió a comprar dólares, digamos. Digamos, con lo cual, entender que el dólar, digamos, no es un issue de la gente común, digamos. El issue es que el Selic ya no rinde, entonces, bueno, hay un movimiento hacia inversiones que buscan apetito de riesgo, mayor rentabilidad. Y en este contexto, algo a lo que se tiene que preparar el emprendedor o quien va a Brasil es que tiene que, digamos, cambiar el mindset y pensar en reales, digamos, forget los dólares, olvídalos, digamos. Entonces, era algo que me había quedado, digamos, pero es importante remarcar porque ahí pegué el gancho de lo que decía Felipe. Y yo creo que no hay un paso 1, 2, 3 y 4 y 5, Mariano. Creo que hay que hacerlo, digamos, abarcativo. ¿Por qué? Porque, digamos, la cuestión impositiva te puede decir, bueno, yo me puedo radicar, yo tengo, digamos, hay una cantidad de cuestiones. El lugar de radicación tenga que ver con cuestiones impositivas, pero tiene que ver también cercanía de clientes, dónde va a estar tu mercado. Digamos, si vos de repente vas a ser una compañía de AgTech, digamos, por más que vos tengas muy buena, digamos, unos súper beneficios impositivos allá en el nordeste o en el norte, con el límite con Venezuela, digamos, no tiene mucho sentido que lo hagas, digamos, porque lo vas a perder. Si sos una empresa industrial, mucho más aún, ¿no? Digamos, si tenés tus proveedores, tus fornecedores a 2.000 o 3.000 kilómetros, son grandes territorios. Entonces, digamos, la planificación fiscal por ahí te puede decir, sí, bueno, puede ser esta ciudad, puede ser la otra. Como hablábamos, el tema, en el caso de servicios, el tema del impuesto sobre los servicios es determinante. Entonces, yo creo que te ayuda a formar parte es un dato de la realidad que lo tenés que tener para poder evaluar, y a partir de que tenés ese dato y vas juntando los otros, te permite tomar una decisión. Digamos, la maduración,
yo creo que, digamos, la fase, si vos me dijeras, yo no, salvo que hubiera una necesidad, desde el punto de vista de lo que vos hablabas, de tomando la territorialidad como una necesidad de estar cerca, específicamente, que muchas veces pasa que te lleva un cliente, o te lleva, bueno, necesito la facturación local, o no puedo vender, no puedo lidiar con la exportación porque tengo que vender localmente, porque el cliente importador, el posible comprador de los servicios no quiere facturación de exportación. El brasileño en general es un empresario, el empresario brasileño en general no estaba muy acostumbrado a lidiar con cuestiones de importación en general. Él prefiere, es toda una complicación, por más que no exista control de cambio, pero hay toda una complicación y a veces también un gran desconocimiento respecto de cómo hacer los sistemas de pagos al exterior y demás. Y ahí está justamente la cuestión impositiva, que en materia de servicios tiene una afectación importante. ¿No? Es decir, si, ¿Querés contar un poquito la diferencia, pensando en productos y en servicios? Pues incluso hay alguna pregunta ahí que nos hicieron. Si yo quiero vender a Brasil, si exporto productos o servicios, ¿cómo son los básicos? Y si en cambio elijo instalarme en Brasil y hacerlo desde ahí, ¿cómo sería ese tratamiento impositivo? Digamos, Brasil hay que tener en cuenta que tiene 3 regímenes la compañía brasileña, o digamos, los sujetos fiscales brasileños, tienen 3 diferentes regímenes de tributación. El simples, que es para residentes brasileños, el lucro presumido, que sería como un mega monotributo, que pagás por un fijo sobre facturación, y el lucro real, que sería como el que tenemos aquí en Argentina, que, digamos, ingresos menos gastos, pagás tu impuesto a las ganancias. Entonces, cuando una empresa brasileña importa servicios vamos a hablar de servicios, importa servicios desde la Argentina, y tiene que pagar a la empresa argentina, dependiendo del tipo de servicio, puede haber una retención del impuesto a las ganancias entre el 10 o el 15%. Básicamente, por lo general, servicios es el 10% y si son royalties es el 15%. Esta retención, cumpliendo con un determinado papeleo, la puede luego aplicar la empresa argentina aquí para los impuestos para la ganancia de fuente extranjera. ¿Sí? Ahora, esa importación que hace la empresa brasileña es castigada, entre comillas, por impuestos internos, digamos, de la frontera de Brasil para adentro, que no siempre los va a poder compensar y tomar, dependiendo del régimen fiscal que esté la empresa brasileña. Entonces, te hacen que hay una carga efectiva de la importación que te lleva casi al 47%, porque tenés tiene que pagar el importador el impuesto sobre los servicios, que puede ser de un 1 o un 3%, dependiendo de dónde esté, los impuestos sobre la seguridad social, el PIS y COFIN, y el CIDE, que es la contribución sobre el dominio económico, que puede castigar al 9 o 10% la importación. Entonces, por eso es que cuando la empresa argentina va y negocia con su contraparte brasileña, la empresa brasileña le dice, no, a mí esto me cuesta el 43, 44, 45, dependiendo, digamos, cómo sean estos impuestos donde ellos enteren. Entonces, esto sigue siendo entre comillas, una barrera, ¿sí? Y que a veces, digamos, ¿por qué? Porque estos impuestos se los pretende trasladar muchas veces al exportador argentino. Entonces, por eso es muchas veces que el argentino dice, bueno, no me quiero complicar, abro directamente una compañía, además con todas las cuestiones que hoy día hay respecto de control de cambios y demás, digamos, y yo vendo localmente y ya estoy mucho más flexible a la hora de poder facturar. Más allá que, digamos, por la propia operación, cuestiones digamos, de establecimiento permanente y todo esto fiscalmente pueda estar obligado. En tema de bienes, la cosa son los propios impuestos, ahí ya no hay una incidencia tan grande como es el tema de los servicios. ¿Pero es igual o peor en el caso de productos? No, puede ser, dependiendo, hay otros impuestos que se suman, ¿sí? Pero ya hay posibilidad de compensar y demás. O sea, la mayor complejidad hoy, lo que tiene que ver con los flujos entre Argentina y Brasil, tiene que ver con los servicios.
por esta En el situación. caso de los bienes, lo que sí tenés que mencionaban en la pregunta son las regulaciones, ¿no? Las pararancelarias. Claramente hay que tener en cuenta, y todo un mundo, como es aquí también, los órganos reguladores como el ANVISA, que es el órgano de control sanitario, la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria, y el INMETRO, que es el órgano que, como si fuese una suerte de INTI, que está metido en cantidad de cosas, ¿sí? Independientemente que hay convenios para evitar, pero vos lo has vivido entre la función pública innumerables veces que están hechos reclamos de, bueno, sí está la norma, pero no se aplica, entonces, las pararancelarias son un tema que hay que tener muy en cuenta. Acá el servicio no tiene posición, no tiene posición fiscal, con lo cual eso no entra, pero sí las puede haber desde otro punto de vista. ¿Sí? Pero ahí en ese caso convendría también abrir una compañía en Brasil para vender desde Brasil bueno, mira, la realidad, Mariano, no te conviene. la realidad es que hemos hecho muchas veces esto digamos, de la posibilidad de entregar, cuando el producto ya entró y se nacionalizó, ya hace poca diferencia que sea producto argentino o producto brasileño, ¿no? Había históricamente un entendimiento, digamos, alguna así, una leyenda urbana, vamos a decir, que el brasileño, digamos, va a priorizar el producto brasileño contra el producto de cualquier otro país si lo tiene que comprar. Si lo tiene que importar, además, el problema son a veces los volúmenes, digamos. Nosotros hemos ido a muchos viajes, misiones comerciales, Analía no me va a dejar mentir, donde, bueno, claro, si bien el producto gustaba, interesaba y demás, los volúmenes eran tan chicos que un empresario del interior, por ahí propietario de una cadena, no sé, de supermercados o lo que fuere, del sector que fuere, pero eran volumen, tal vez ni siquiera llegaba a ser un contenedor, empresario que no estaba acostumbrado a lidiar con todos los trámites de importación, hay que tener una licencia especial para importar, y hay quien no lo hace. Entonces todo, digamos, tiene una cierta complejidad. Esto está cambiando, claramente está cambiando, digamos, Brasil se está ayornando mucho, el empresario se está ayornando mucho en este sentido también, ¿no? Ok. Felipe, ¿cómo, más allá de, bueno, hablamos de un montón de cosas, pero ya compramos todos que Brasil es importante, bueno, por dónde arrancar, ¿no? Si se puede arrancar por una cosa, más allá de lo legal, que ya lo comentamos, pero bueno, estudios de mercado, ¿no? Se puede hacer desde acá, viajar, ¿a dónde en Brasil? Un poco tu reflexión ahí. Okay. This is a great question, but with no simple answer. Because obviously, like the right answer is it depends. But then, let me give you some perspective. Well, the first thing is Brazil is huge, so there are several Brazils, depending on which region you are. Actually, I think Jose was mentioning that Argentina is super closer. I used to go a lot to Buenos Aires in my last job year, and it would take me less time to get from my city to Buenos Aires than to the headquarters of my company in Brazil, which is in the Northeast, Recife. In the city of Recife. So, I mean, and I would have to go there like 3 or 4 times a month, sometimes more. So I used to introduce myself as someone who was born in Belo Horizonte, which is the center of the country, lives in Florianópolis, south, works in Sao Paulo for a company headquartered in Recife. And I was managing international expansion at the time. So I was living in a plane, and this kind of gives you the dimension of like Brazil is a continental sized country. It's larger than many European countries in its territory, and every region has different culture, weather, business culture as well, and an economic environment which is a bit different on sectors and industries and everything. And this, of course, has to be taken into account when you're expanding to Brazil. Like the natural choice for most cases would be go to Sao Paulo, which is the economic center of everything, but that might not be the best case for everyone. So really understanding
in which sector you are, and what would be your Brazilian counterparts, and then try to figure which would be the best way to go. And again, there are always the tax, engineering and management, and the city or state would influence a lot in that matter, especially if you're trying to import products and things like that. But that's something that Jose has already covered. I would say that definitely you need to do some homework and market studying to understand first how is this problem you're trying to solve, or this market organized in Brazil. The best way, I think, to do it is understanding the value chain and trying to, right? So who sells, who buys, and who provide services around this industry in Brazil, and try to map these players, and along of the players, the process of solving the problem, whatever problem it should be in Brazil. So who is doing that? And sometimes it might not be a direct competitor, but some other indirect players that are somehow involved in this. And understanding this chain and how it works is super important. In some cases, there might be also like specific regulations for your market. I've seen international entrepreneurs trying to do something related to health in Brazil that would just not work because it was not regulated. If you look at e-health, for instance, now with the pandemics, it has changed. You can like see a doctor through a screen, but that was not possible a year ago, just because the regulations in Brazil are different. So in many cases, understanding if whatever you're trying to do is feasible and matches the current regulations is also very important. And obviously understand who the players, who you're playing with in that market. And I mean competitors, and also like the main stakeholders of that problem. And that's something super important. Another way is tests to see the way your solution would work in Brazil as well. Sometimes you need to tropicalize or to adapt several aspects of the solution to the needs and the local needs of how it works in Brazil, and pilot it, test it, try it, and survey. And by surveying, I mean not just doing some online poll, but actually talking to people, and so talk to potential clients, to other stakeholders, go to events. Of course, well, we are in a very specific moment with the pandemic, which if physical events are not happening. But trade shows and events that are related to the market that you're into. There are lots of them, and they're very good places to start, because you go and you get connected to different players and get a sense of how the market works here. Is a good way to go as well. And then what I see is that culture, like there are several Brazils. And the size of the Brazilian market, I used to say that it's a blessing and a curse at the same time. So it's a blessing because it's big, and big market is always good. You have a lot of room to grow, but it creates lots of boundaries as well. So we Brazilians are kind of don't look much further to our neighbors, especially in Latin America. There's a language barrier as well. So and Brazilian entrepreneurs are usually looking forward to international expansion too late, and to more developed countries like US or Europe. So
but it's a curse because it creates lots of barriers and makes it harder for foreigners to do business in Brazil, and the other way around as well. And I would say that if you want to be a Brazilian player, you have to look Brazilian and to play Brazilian rules. Especially in the online world, I've seen lots of companies and startups doing a bad localization service of their and by localization I mean from translating the service to the name of the company. So if you look at Mercado Libre, it's Mercado Livre in Brazil, and it's probably not going to work well as Mercado Libre because most people don't speak Spanish, they don't relate to the Latin kind of culture, and it would sound to Brazilian as something who's coming from abroad, doesn't speak my language, doesn't understand me, and I'm kind of culturally averse and suspicious of that company, or because I don't know where it comes from and I don't relate well to it. So look in Brazilian in a way that you have a proper translation, you use the right terms, and you look familiar to people, to your clients and to your partner, so they can relate to you and trust you is crucial. And that's also why I think that having a local partner is super important. Not only for like legal reasons, and I'm not sure if the legislation still requires that you have at least one Brazilian partner to incorporate a company. I think it was the case some years ago, not anymore. But regardless of that, I think that having a partner that knows the market and knows the culture and can navigate through it is super important. Because in the end of the day, it's also about building trust and relationships. And I think that culturally, there will be some initial like suspicious when you first see someone that looks as coming from abroad, so you never know if you can relate and if you can trust, and this can create some barriers. Being from Argentina, it's a difference. It's a good difference, a bad difference. It's the same, neutral. You can speak freely. I think it depends on the sector. Like there are like cultural issues and soccer and this kind of thing. But I would say that in business and in general, I wouldn't say that it matters that much. But there's always that suspicious. So I mean, as a Brazilian, you have to like double check before deciding to trust in a foreign company. O sea que es un proceso que lleva tiempo, como decía José María, y esto que decías de hacer el research y de no solo hacer un research por internet, sino de hablar con gente, eso, si uno les escribe un mail, podemos hablar, eso... ¿Algún tip para eso? ¿Ese es el camino en una época donde hay pocos eventos, o eso no funciona, hay que ir sí o sí, o te tiene que presentar alguien? ¿Cómo es eso? Porque en definitiva esa búsqueda de ese research, o esa búsqueda de potenciales clientes, o esa búsqueda de un potencial socio, puede tener en el medio esa desconfianza que vos decías, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Well, I think at some point you have to come. I think that no excuse. You can't run like the Brazilian branch from Argentina. It's just not going to work. But of course, it doesn't need to be like the first step from day one.
it all starts with some first steps. So you come, you understand, you go back, you do some work, some homework, you do some research, you come back again, you test, you pilot, and then, but of course, if you are really serious about growing your business in Brazil, you have to have a presence. And I think that's crucial. As the best way to go, it's really all about relationship. And so if you, cold calls don't used to work well. Like if you just approach someone and ask and try to get some attention. And it will be the same thing for investors, business partners. So the best way I would say would be through connections and relationships. So find someone that has a mutual connection between you and the person you want to talk to and get an introduction. It's probably the best way to start an approach. Ok, bueno, interesante. Ahora les pregunto a los dos, pero está claro que hay que ir a Brasil. Hemos visto también muchas cuestiones de cómo ir a Brasil, legales, impositivas, el socio, etcétera, pero la pregunta clave que todo emprendedor se hace es ¿cuándo ir a Brasil? ¿No? Entonces, ahí les pregunto a los dos, ¿hay un momento, es un momento cuando una startup es muy temprano o no, esperar a estar más maduro e ir primero a otros países, o en realidad teniendo en cuenta que es un proceso que va a llevar mucho tiempo, uno tiene que empezar en paralelo a ir madurando esa relación y no sé, son las dudas que tengo que les quería preguntar a los dos. José. Sí, ahí había quedado una pregunta en el Q&A, quiero relacionado con la apertura de la sociedad, digamos, por ahí lo dijimos un poco al pasar, pero quiero que quede claro la compañía puede ser 100% propiedad de socios extranjeros, no hay necesidad de un socio local, lo que sí hay necesidad es que sea un residente, al menos residente temporario, que sea el administrador de la compañía, o el director, si fuera una anónima, pero básicamente va a ser casi invariablemente una sociedad limitada, se denomina administrador, y además el socio extranjero tiene que tener un representante residente. Entonces, es posible obtener la residencia temporaria, un trámite bastante sencillo en tiempos de no pandemia, y que sea el propio argentino sin necesidad de tener que recurrir a un brasileño quien sea el administrador y representante del socio extranjero. ¿Cómo y cuándo, Mariano? Yo creo que va a depender un poco también digamos, si hay alguna identificación de alguna oportunidad, si hay, digamos, yo he visto algunos casos de compañías que han hecho, en primer término, una agencia de internacionalización en países un poquito, digamos, más, no diría más amigables, sino, digamos, más sencillos en términos de la cuestión de la lengua, que no es un tema ni remotamente menor. Levanto muchísimo el punto de Felipe y además doy un consejo: no vayan nunca a negociar un contrato si no van con alguien, un local, que les pueda decir y les pueda interpretar no solo ya lo que se dice en portugués, sino también el propio lenguaje corporal y gestual de la contraparte. Esto, digamos, aplica para cualquier país, pero aquí, digamos, yo he visto experiencias. Mi primer caso, que fue la negociación de un contrato, estaba absolutamente trabado, y cuando comenzamos a trabajar con quien después fueron mis socios más de 12 años, se destrabó inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaban dándole vueltas a cosas que uno pensaba que entendía que era una cosa y otro otra. Entonces, ¿cómo y cuándo? Y volviendo, Mariano, discúlpame, puede ser en paralelo perfectamente, puede ser dejado para una segunda instancia, pero creo que como es un trabajo que claramente Felipe lo remarcó, de largo plazo, no es algo que se hace, no es incorporar una compañía en mycorporation.com en Estados Unidos y a los 15 días la tenés operativa, sino que y vos sabés que los impuestos son así y funcionan, digamos, hay que entender, es una realidad mucho más compleja, pero también la complejidad del mercado es directamente proporcional a la oportunidad, digamos. Claro. Es directamente proporcional.
Fíjate, tenemos Silicon Valley de Latinoamérica around the corner, posiblemente, si todo se confirma, digamos, pero es un boom. En cuanto a cómo ir también para los startups, ojo, también cómo se van a estructurar y si son startups que están pensando en recepción de inversión, están pensando en una estructura, salir a rondas de financiamiento y demás, tener en cuenta, como dijo Felipe, que todavía, digamos, es posible que si fueren a recibir inversión, inclusive, te pido me corrija Felipe, pero de propios VCs o incluso, digamos, seeds brasileños, es muy probable que ellos ya estén condicionando en poner una inversión fuera de Brasil, no necesariamente a través de una compañía de Brasil, sino ya ir a una estructura de inversión para ya organizarse rondas futuras. Y ahí hay un tema que no es menor y que si la compañía crece, toma volumen, luego hacer como dicen en Brasil, el flipping, o sea, hacer la reorganización, el swap, el flip para volcar los activos a la compañía holding y reestructurarse, es un tema complicado y lleva mucho tiempo y por ahí en ese camino están perdiendo tal vez un costo de oportunidad. Entonces eso, sin poner el carro delante del caballo, pero para aquellos que están en una, digamos, para el cual el modelo de negocios es recibir o entrar en rondas y recibir financiamiento posterior, tener en cuenta eso también. Creo, tal vez con esto cierro, tal vez Felipe, você pode pegar o gancho logo, que la posibilidad de entrar en inúmeros procesos de aceleración que hay en Brasil de diferente tipo y tamaño puede ser una buena experiencia para poder también tomar de primera mano conocimiento del mercado y digamos de adecuación y ese cambio de mentalidad. El tema es que hay que preparar la billetera y sobre todo si estamos en San Pablo, porque los costos, no solo, digamos, los costos de mantenimiento de una compañía, los costos de vida además, son costos relativamente altos, entonces hay que estar dispuesto a tener un budget y hay que estar dispuesto también a que se puede perder plata durante un tiempo, ¿no? Como bien me decía una vez un empresario, ¿no? Okay. Parte del aprendizaje es perder dinero, ¿no? Sí. Bueno, ahí me diste pie porque ya estamos cerrando, así que en la última pregunta, Felipe, de cuándo ir a Brasil, te agrego un poquito este tema, si el fundraising en Brasil. ¿Se puede ir a hacer fundraising en Brasil? ¿Sí, no? ¿O mejor empezar por una aceleradora más que fundraising? Esas dos cosas. See, yes, you can do fundraising in Brazil. Of course, it depends on what level you are. But actually, I think I've seen most or many of the Latin entrepreneurs that I saw that were trying to look to Brazil, from me, seemed to be like overthinking and no, I'm not ready. I need to do more planning. I need to prepare more. I'm not ready to Brazil. It's too complicated. And well, they're not totally wrong because it is complicated. But I would say that the best approach would be go. I mean, if you're like the best way to solve this problem is actually facing it. So I tend to just to see that people would think too much and wait too much, and then when they think they're ready, like the market dynamics have changed, someone else has taken the market, there are other players. And the good news is that we've never had that many players, funds, accelerators, and money ever before. And I think that we're already seeing a shortage of talent and good projects. So there are many investors that are willing to invest. There are many opportunities and problems to be solved. We're still a very inefficient country in many ways. So there are many problems to be solved. And there's capital to fund solutions that are willing to solve these problems. And maybe not that many talented or well-prepared projects to solve it. So
If you have some track record in Argentina of your product, you have something that has proven to be working there, and there is a clear demand for that kind of solution in Brazil. I don't see any reason why not come as soon as possible, because there will be capital available. It's not. I'm not saying it's going to be easy. It never is. But on the other hand, it's never been easier than before. And I think that people tend to get too frightened with the size of the country and all the problems, and tend to overthink and spend too much time wondering instead of taking action. And it's hard, but it's not that hard as it sounds when well, of course, I mean, once you do it, and if you have like the right advisory, and if you do, and I'm not saying just come and don't plan, you have to do a good plan, but over planning is also a mistake. Okay. Muy interesante, Felipe, esto último, y lo mismo, José. Así que para terminar, les quería agradecer. Que creo que da como para charlarlo mucho más. Así que gracias, Cambras, también por habernos invitado a organizar con ellos esto. Me parece que quedó muy claro que es un mercado súper atractivo, muy cerca, con algunas dificultades, por supuesto, pero muy cerca de Argentina, con un montón de problemas para solucionar, en especial relacionados con la transformación digital de un montón o que se pueden solucionar con herramientas digitales, pero también en otros verticales y cadenas de valor que cada vez se cruzan más. Con un flujo de capitales o un desarrollo de capitales locales como nunca hubo, con lo cual pareciera ser que el momento para ir a Brasil con estos condicionamientos o teniendo en cuenta lo que hemos conversado sería más temprano que tarde, ¿no? O el momento es ahora. Así que vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. El próximo panel va a ser sobre otra cadena de valor muy grande en ambos países, interesantísima, que es la cadena agroalimentaria o el Agri-Food Tech, donde vemos muchas oportunidades y donde se están dando estos fenómenos, así que los esperamos también ahí. Y bueno, les agradezco muchísimo, José, Felipe y a Cambras, y por supuesto también a Vane Damiani, que estuvo en la organización de todo esto, y a todos los participantes por haber estado. No sé, José, Felipe, si quieren decir algo, pero muy agradecido. No, 100% concuerdo. Creo que sí, siempre el desembarco en un país es el mejor momento, es el peor momento, hay que hacerlo. A veces llega un punto en que el mejor estudio de mercado que puedes hacer es estableciéndote, yendo, adelantándote, y bueno, tratar de buscarle la vuelta. Desde Cambras, el mensaje que quiero dejar es que estamos justamente para apoyar, para ayudar, para tratar de tender puentes y contactos, así que nada, ojalá que esto haya sido esta charla haya servido para impulsar a aquellos que tenían una pequeña duda en hacerlo, y bueno, y agradecerle a Felipe, bueno, le llamo a vos, Mariano, todo el equipo, pero a Felipe por el enorme aporte, y felicitarlo por este Brasil que están viviendo, al menos en este sector de las empresas tecnológicas y del mercado de capitales. Una muy sana envidia. Gracias, José. Ahora en español. Y gracias a todos ustedes. Yo creo que, bueno, yo creo que, como decía Mariano, más temprano que tarde es la hora, y espero que la charla haya ayudado un poco, por lo menos a todos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo panel sobre AgriFoodTech. Gracias, Cambras, y gracias a todos. Hasta luego.